Mi nombre es Jorge Gallo García, un placer estar con ustedes. Soy asesor de prepa en línea CEP y en esta ocasión vamos a enfocarnos hacia la forma correcta de citar en nuestras actividades integradoras y posteriormente en nuestro proyecto integrador. Sí, estamos en el módulo 5. Voy a apagarles la cámara como les comentaba anteriormente. Esto es porque al momento de estar corriendo la presentación nosotros tenemos este tipo de eh, problemas que en algunas ocasiones se nos traba, y para evitar que se nos trabe precisamente por eso la apagamos. Bueno, como les había comentado, si este material ustedes lo encuentran en prepa en línea, que es uno de los manuales que nos ponen, y de aquí vamos a ver la diferencia que ya la habíamos visto en la primera sesión cuando incurrimos en un plagio. Vimos que la diferencia en que entre un plagio y un parafraseo. En el caso del módulo 5 es muy común que nosotros parafraseemos copiando y pegando de notas del periódico, de reportajes o de alguna página web, que en realidad el parafraseo, como les había comentado y les he mandado también algunos mensajes, en sí no es una práctica que esté prohibida, o sea, no es una práctica que nosotros tengamos que evitar a toda costa, no, pero sí hay que saber cómo realizarla. ¿Por qué? Porque si no parafraseamos de manera correcta y no le damos el crédito al autor, entonces se puede confundir con un plagio, y este plagio puede ser de manera inconsciente, es decir, que yo no pensé en hacer ese plagio, o puede ser de una manera deliberada con la intención de apropiarme de ideas de un autor sin darle sus citas. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí el índice, para qué citar, cuándo incurrimos en un plagio, qué es la paráfrasis y cómo la vamos a utilizar, cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita, y cuáles son los diferentes estilos de citación. Y esto les había comentado anteriormente que es muy importante porque en realidad nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación que ustedes pueden retomar más adelante cuando entren a la universidad y cuando tengan que hacer su tesis para para poderse graduar o les pidan alguna tesina. Entonces esto nos va a servir para que ustedes puedan tenerla pues ya el modelo y la forma en la que nosotros lo vamos a realizar. Bueno, vamos a empezar a leer. Además de las ideas de su autor, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos: libros, publicaciones periódicas, videos, audios, manuscritos, obras gráficas. Estas son las fuentes de las cuales el trabajo académico retoma ideas para la argumentación, o que son la base del análisis, o buscamos incluso rebatir, es decir, dar un punto contrario. Es decir, todos estos materiales que nosotros utilizamos para sustentar nuestros trabajos aquí en Prepa en línea son fuentes que nosotros retomamos generalmente de la internet, porque nuestra actividad es en línea. Si nosotros estuviéramos en un modelo tradicional, muy seguramente ustedes tendrían que ir a una hemeroteca o tuvieran que ir a una biblioteca. Entonces aquí ya no nada más serían fuentes virtuales, sino serían libros físicos, serían revistas, serían periódicos, videos, etcétera. Conferencias también, si ustedes tuvieran la posibilidad de ir a una conferencia, a una mesa redonda, etcétera. Entonces todas esas son fuentes de investigación. Es muy importante conocer la forma de hacer referencia a estas otras obras a lo largo de la escritura, de forma que se deje asentado con claridad de dónde se ha tomado la información, y así evitarle confusiones a quienes leen el texto, además de no incurrir en un plagio. Es decir, cuando ustedes hacen ya una tesis más en forma, y si ustedes tienen la oportunidad de ir un poquito más allá de las investigaciones periodísticas y se meten a un banco de textos, por ejemplo de la UNAM o de la UAM, que es donde están los bancos de tesis, que se llama Tesiunam, que es el más importante por ser la UNAM la principal universidad del país.
Tesis UNAM, van a ver ustedes que las fuentes son muy importantes porque siempre va a haber gente que consulte estos trabajos. Entonces no puede ser que la idea que ustedes estén trabajando en su trabajo de investigación, en su investigación, no sea lo suficientemente completa para que a esta persona le sirva. Entonces por eso es la importancia de que tengan ustedes bien claro que hay que agregar todas las fuentes para que una persona diga, bueno, pues a mí de esta persona, vamos a poner Gabriela, de esta investigadora Gabriela que hizo su tesis para obtener su título de licenciatura, me interesa este punto. Entonces voy a ver en las referencias al pie de la página, las referencias al pie de qué libro lo sacó, y con los datos bibliográficos voy a saber la editorial, las páginas, los autores. ¿Para qué? Para que yo pueda retomar esa información y pueda pues empezar a trabajar en base a eso. Entonces esta persona estaría citando también su tesis como fuente de información. Este manual pretende que aprendas lo básico sobre dichas referencias y que al entregar tus actividades integradoras y proyecto integrador, que esto es lo más importante porque nos los van a calificar, te guíes y sepas por qué es importante referenciar tus fuentes de información que debes incluir y cómo colocarlas. Además, las consecuencias de no hacerlo, que en este caso pues sería el plagio. Bueno, te recomendamos que leas con atención los apartados, pero esto nos los vamos a saltar. Entonces, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es ¿por qué y para qué citar? Cuando realizas un trabajo académico, es normal tomar información de diferentes fuentes y autores. Es muy importante que cites la información que retomas de otras fuentes, por diversas causas, diversas razones. Primero, lograr los aprendizajes esperados. Bueno, esto nos quiere decir que las actividades integradoras y todas las actividades que ustedes hagan dentro de Prepa en línea CEP, en este caso en el módulo 5, que sería el participar en el foro, redactar ensayos, puntos de vista, etcétera, tienen una finalidad. En este caso pues es académico. En el caso de nuestro módulo 5, como ya lo hemos visto, pues es redactar, buscar información y aprender a citar, entre otras tantas. Y en su audio pues es que ustedes puedan expresar de forma oral las ideas que están poniendo en la palabra escrita, en el texto. Bueno, respaldar tus ideas, que esto sería básicamente la argumentación. Una de las razones más comunes por las que se toman las ideas de otros autores en los trabajos académicos es para respaldar las ideas propias. Es la reputación del autor, de la obra de la que estamos retomando el contenido. Es decir, si no usas ideas de grandes científicos o investigadores, adquiere un nivel académico más elevado. Dicho de otra forma, pues mientras nosotros utilicemos fuentes de información ya de líderes de opinión o de investigadores con gran prestigio, pues esto es bueno para nuestra reputación. En el caso de nosotros, pues básicamente por la dinámica que estamos utilizando, las fuentes muy seguramente van a ser de notas periodísticas, muy seguramente van a ser de páginas web, muy seguramente van a ser de blogs, de tutoriales que vamos a encontrar en YouTube o en algunas otras plataformas. Bueno, apoyar al lector. Cuando indicas las fuentes de tu información, puedes ayudar a tus lectores a comprender mejor tus ideas. Asimismo, si tus lectores desean profundizar sobre alguna temática que abordas, podrán consultar las fuentes que utilizaste, que es lo que les comentaba, que esto es muy común en las tesis. Cuando nosotros empezamos a leer una tesis, pues vemos que hay información que me puede servir para mi trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entro, veo de qué libro lo está sacando, y pues por eso en la fuente bibliográfica pues se agregan el resto de los datos del libro, como la editorial, los autores, la edición, entre otras más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo después lo pueda buscar. Y esto es muy importante porque esto sí nos pega en nuestra calificación, evitar el plagio. Cuando utilizas ideas o productos del trabajo de otras personas y lo haces pasar como tuyo, estás cometiendo un delito, pues la ley protege a los autores de cualquier obra sobre su uso, reproducción y comercialización. Y obtener una buena calificación. En este caso, el plagio entre nosotros
pues no sería propiamente un delito, porque muy difícilmente por un trabajo como el que nosotros estamos haciendo, pues nos van a levantar una demanda. Digo, eso se hace pues ya en el ámbito comercial, por ejemplo en una novela, en una canción. Cuando una canción es copia de la otra, el autor de la primera canción sí puede demandar por plagio y puede pedir una indemnización económica. Igual pasa con una historia, con una historieta, con un diseño de algún logo o algo así. O sea, que yo vea que el logo que yo diseñé y que tengo registrado ante derechos de autor es muy similar al de otra marca que está saliendo, entonces pues sí lo puedo pues sí lo pueden demandar para que lo cambien. Bueno, y en el caso de nosotros, para obtener una buena calificación, al ser el plagio un delito, un comportamiento deshonesto y no ético que no evidencia el logro de tus aprendizajes esperados, si no citas tus fuentes, que esto es lo más importante, si no citas tus fuentes, tus trabajos serán calificados como no evaluables. Lo que les comentaba, y eso ya depende del punto de vista del asesor. Si el asesor virtual considera que lo están haciendo de una manera deliberada o que gran parte del trabajo está nada más copiado y pegado, entonces pues su trabajo se va a ir en ceros y los vamos a invitar a que lo vuelvan a redactar con sus propias palabras. O con la nueva rúbrica les va a bajar puntos, que ahorita la vamos a ver, y pues corren el riesgo de que les bajen 5 puntos. Imagínense, ustedes sacan 8 en su trabajo y les bajan 5 puntos, pues van a reprobar y se van a quedar en 3 o hasta el 100% y se va a quedar en 0. Entonces, ojo con esto, con estas nuevas rúbricas de calificación. ¿Por qué se dan estas rúbricas de calificación? Pues porque el plagio nada más estaba de copiar y pegar y así estaban mandando muchos alumnos sus actividades. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ninguna duda, ¿Todo bien? profesor. Correcto. Bueno, entonces esperen tantito, yo estoy haciendo más grande la pantalla porque creo que la tenían muy pequeñita. Ya aquí la vamos a tener otra vez en el punto donde debe de ser. Bueno, entonces, ¿qué tipos de plagios tenemos, compañeros? Bueno, autoplagio. Usar una obra o ideas previamente utilizadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora con algunos ajustes mínimos en dos módulos. Es decir, en este caso, como nosotros tenemos un módulo aparte, pues sí es difícil que lo podamos hacer. Esto lo podrían hacer, por ejemplo, en matemáticas, en de ciencias exactas, donde tengan dos módulos muy similares, que agarren una actividad integradora que ya hicieron y nada más le hagan algunos ajustes y la vuelvan a subir. Falsa autoría, cuando se señala a una persona como autora de la obra sin que esto sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluye a compañeros dentro de un trabajo en equipo en el que no participaron. En este caso, pues no va a ser nuestro caso porque todas las actividades son eh, individuales. Envío doble. Cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar la posibilidad de que lo acepten. Por ejemplo, un mismo artículo a dos revistas. En este no es nuestro caso. Robo de material. Sucede al copiar material de otra persona sin su autorización. Por ejemplo, entregar la actividad de un compañero o compañera como propia. En este caso, pues ya tendrían que ustedes que tener contacto, algún amigo que esté cursando también la prepa y que se lo fusilen. Esa sería la palabra correcta, ¿verdad? Que se fusilen su trabajo y que lo pongan como si fuera de nosotros propio. Pero esto sí es muy importante. Copiar y pegar. Como su nombre lo indica, consiste en copiar información, partes o la totalidad de una obra y pegarlo en nuestra obra. He dicho de otra manera, pues entrar a uno de tantos sitios donde se comparten actividades y tareas de todas las escuelas, no nada más aquí de prepa en línea. Mande Zulema, te escucho. A mí me ha tocado ver eso que usted comenta, las páginas
donde vienen los trabajos ya realizados de compañeros o personas que ya cursaron prepa en línea. Pero al final del proyecto, aclarar muy bien que es para dar ideas, para darte una idea de cómo hacer el trabajo y no copiar y pegar porque es plagio. Ahí mismo dicen exactamente que no debes pues, hacerlo por el plagio. Bueno, desgraciadamente hay algunos compañeros que sí nada más lo copian y lo pegan. Entonces nosotros lo que hacemos, ahorita que terminemos esto, ahorita que terminemos, les voy a dar un ejemplo de qué es lo que nosotros hacemos para que ustedes se den una idea. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, no es todo, nomás quería comentar eso, que sí me ha tocado ver los trabajos ya realizados. Bueno, parafraseo inapropiado. Parafrasear consiste en reproducir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra, manteniendo el mismo estilo de la obra original. Por ejemplo, se puede retomar una fuente y solo poner sinónimos o invertir algunas palabras para que parezca diferente. Bueno, nosotros también, nosotros como asesores, pues yo no tengo mucho tiempo aquí en Prepa en Línea CEP. Yo desde el año pasado, yo creo que yo voy para un año de estar aquí participando en este proyecto, pero hay asesores que si ustedes platican pues están desde que empezó la prepa en línea, ¿no? Ya tienen 7 tienen 10 años trabajando, entonces pues imagínense, a nosotros nos dan muchas veces el mismo módulo, entonces pues cuántas tareas nosotros no hemos visto, entonces esa fuerza de tarea, de las tareas, de estarlas viendo constantemente, ya identificamos algunas y las buscamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, lo vamos a hacerlo aquí. Nosotros lo que hacemos es agarrar un pedazo del trabajo que nos están mandando, le damos copiar y lo pegamos en el buscador. En el caso yo utilizo Google Chrome, entonces yo lo pego en Chrome y es tantas veces, se han visitado tantas veces estos sitios que cuando nosotros los ponemos en el Google nos aparecen aquí estas páginas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues entrar y ver la cantidad de material, y si me encuentro con que es prácticamente el mismo, pues inmediatamente se va a cero. Hasta el módulo pasado no nos estaban penalizando esto, pero ahorita bueno, al ratito les voy a enseñar la rúbrica para que vean cómo. Se les está cortando su audio. A ver, permítanme. No se escucha. No se escucha. Bueno, lo que pasa es que se me hace que es de allá porque de aquí me está marcando que está bien el nivel. Bueno, ya me escuchan un poquito mejor. Sí, lo que pasa es que se corta mucho. La compañera también le comentó lo mismo, que se corta mucho su audio. Pero yo creo que ha de ser una desestabilización del internet porque aquí me está marcando que está el internet estable. Sí, Ricardo, ¿ibas a decir algo? De repente se corta. Bueno, vamos a seguir así un momentito más. Si se sigue cortando, ustedes me dicen. Y vuelvo a entrar. Pero aquí estoy viendo la intensidad y me dice que está bien. Probablemente fue nada más un momentito. Porque bueno, pues luego así el internet pasa, ¿verdad? No tiene palabra de honor. Luego hay me imagino que ha de ser alguna configuración, alguna actualización y sí se llega a poner así. Pero cualquier cosa pues me vuelven a decir ustedes. Bueno, les comentaba entonces, bueno, parafraseo inapropiado. Parafrasear consiste en reproducir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere solamente a cambiar el orden. Bueno, esto ya lo habíamos visto, vamos a hacer algunos ejemplos ahorita. Referencia perdida, cuando no se cita o menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. Una referencia falsa, como su nombre lo dice, cuando nosotros estamos inventando una referencia que no existe. Fabricación de datos, alterar los datos de una fuente para ocultar el plagio, que eso afortunadamente no es de nosotros. Y el robo de ideas. El robo de ideas, tomar opiniones u obras de otras personas y de forma deliberada
evitar mencionarlas, que esto sí ya sería un plagio. Por ejemplo, retomar la opinión de un compañero o compañera y mostrarla como propia en nuestro trabajo. Esto, ¿saben dónde lo vemos? En los foros. En los foros. Es decir, que ustedes en su actividad 3 de la semana 3, en la actividad de la semana 3, ustedes tomen las opiniones de otro compañero que tuvo en el foro 2 y lo pongan como propio. Así que nada más copiemos y pegamos, pero ya está en el foro anterior. Bueno, dudas hasta aquí, comentarios, observaciones que tengan al respecto. ¿Todo va bien? Sí. Correcto. Todo bien. Vamos a ver entonces, ¿cuál es el propósito? Que es precisamente el que les comentaba. Todo bien. Nosotros ya como asesores, cuando ya tenemos cierto tiempo, podemos tener, pues vamos a poner así como sensibilidad o sexto sentido, o dicho ya de otra manera más juvenil, un sentido arácnido. Mi sentido arácnido me dice que lo están haciendo con la intención de apropiarse de este trabajo, o bien que no lo están haciendo con intención. Si yo considero, bueno, todos los asesores, considera el asesor que no lo están haciendo con intención, entonces su rúbrica va a ir más baja. Si vemos que lo están haciendo con la intención, entonces pues sí puede llegar incluso a que se vaya en ceros. Bueno, intencional se comete de manera voluntaria conociendo sus consecuencias. Es decir, algún alumno le agarraron las carreras, llegó el domingo, tiene que mandar sus actividades y como no leyó y como no participó, entonces pues se mete a una de estas páginas, copia, pega y la manda. Si nosotros lo cachamos, entonces su trabajo se puede ir en ceros. O la otra puede ser accidental o sin intención, que esto es cuando olvidamos colocar las fuentes. Por eso la importancia de esta clase, olvidar colocar las fuentes o desconocer que se está cometiendo un plagio. Bueno, ¿qué es la paráfrasis y cómo utilizarla? Parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios autores y repetir con tus propias palabras su idea o pensamiento. Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, colocando comillas u otros recursos que vamos a ver para indicarme que la estás tomando. Y de esta forma, bueno, pues va a hacer su rúbrica mejor. O sea, lejos de ser una actividad que se pueda plagiar o que se pueda utilizar, lo vamos a tomar como algo positivo. Y en vez de bajarles, les va a subir puntos porque están ustedes parafraseando de manera correcta. Bueno, comparar la extensión de la paráfrasis debe ser distinta a la del texto original, debe ser más breve y en algunos casos puede ser más extensa. Lo que no se vale es que utilicen el parafraseo para que podamos sustentar nuestras ideas, y esto es precisamente lo que vamos a ver. Vamos a ver algún ejemplo. El texto original es toda esta lectura. La paráfrasis correcta, y si ven ustedes, aquí le estamos colocando una nota al pie de página y ahorita vamos a ver cómo sacarla y cuál es la incorrecta. Bueno, la llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin leyes, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura y a la masacre, pero también preludio de una conclusión destacada, la segunda llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos, incluían malos gobernantes, discordia civil, guerra, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y una creciente depravación general. No hubo ninguna dificultad para descubrirlo. Bueno, ¿cuál es la paráfrasis correcta? No lo voy a leer todo completo porque es la misma idea, pero si ustedes ven aquí, está citando al autor y hace un resumen con que es el autor, luego explica esta persona con sus propias palabras lo que dijo el autor y pone la referencia al final, que es el pie de página, que sería este.
y de manera incorrecta sería que según con, y lo estamos copiando así tal cual, y estamos poniendo aquí la referencia y aquí lo estamos poniendo. Podría parecer que es muy similar, pero no. Básicamente aquí lo que me está diciendo es que pongan ustedes el autor al principio, y vamos a hacer algunos ejercicios ahorita. No los abrumo más con esto para que le podamos entender. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Cuando elaboramos trabajos académicos, solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos consisten en las fuentes del texto, es decir, las fuentes que yo consulté para poder realizar mi trabajo. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, entonces debemos de seguir ciertas reglas para citar de manera correcta. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad, de manera que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre otras ideas originales del autor, los pensamientos o opiniones de otras personas. Puede hacerlo en notas que colocará al pie de página. Estas notas se llaman referencias o fuentes, es decir, una fuente es la obra donde se tomó la información, una cita es la indicación de la que se retomó la información, y las referencias son el conjunto que vamos a poner al final. No se preocupen si no lo entendimos, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, ¿cuáles son los diferentes estilos de citación? Hay academias, o cuando ustedes entren a la universidad van a ver que cada área de hecho de una misma facultad puede tener diferentes escuelas. Escuelas sería el modelo en el que nosotros vamos a tratar. Vamos a tener varias, pero tenemos 4 principales. Una que se llama la MLA, que es la Modern Language Association. Cabe destacar que muchos de estos estudios, compañeros, se empezaron a hacer en Estados Unidos. Si ustedes vieron las sesiones anteriores de la semana pasada, les comentaba que esto de la comunicación y los métodos de investigación se empezaron a hacer ya de manera más formal después de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de sus autores básicos son estadounidenses e ingleses. Entonces por eso muchas de estas expresiones las vamos a ver en inglés, porque precisamente empezaron en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces vamos a tener estas 4 que son las más comunes. La Modern Language Association de Estados Unidos ha publicado varios libros sobre nombres de estación. Su sistema se usa principalmente para referencias de literatura, arte y humanidades. Tenemos la de la American Psychological Association, la APA, que es la que nosotros, o la que yo les recomiendo que utilicemos porque es de las más utilizadas. Esta asociación estadounidense de psicología ha publicado normas de estilo que se utilizan en el campo de la salud física y mental y en las ciencias sociales. En este caso yo les recomiendo que utilicemos estas APA, porque aparte de que son las más utilizadas en ciencias sociales, es de las más comunes y de las cuales ustedes van a encontrar infinidad de información. La Universidad de Chicago, sus normas se utilizan en los ámbitos del periodismo, la historia y las humanidades en general, que también es de las más utilizadas, pero son básicamente lo mismo. O sea, no se espanten, no piensen que son cosas diferentes, nada más son detallitos de cómo va el nombre del autor, dónde van las comillas, o sea, pero es básicamente lo mismo. La finalidad que tiene es que la citemos. Y la American Medical Association, la AMA, se trata de una asociación médica de Estados Unidos, pero esto básicamente serían para las áreas de medicina y de la salud y de ciencias biológicas. Si ustedes van a hacer una carrera en biología o en medicina, pues muy seguramente van a aprender a citar y van a tener que citar con las citas del AMA. Yo para este módulo me voy a quedar con las de la APA, porque como les comento, son las más comunes y son las que vamos a encontrar en todas partes. Por su sencillez, para este manual retomaremos las ideas del sistema de la Universidad de Chicago, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo citar y cuándo citar.
Cada vez que retomas ideas o contenidos de una obra que no son tuyos, aun cuando parafrasees, deberás de colocar la referencia del autor al pie de la página. Si tu cita es textual, es decir, que vamos a transcribir lo que estamos diciendo, las vamos a citar entre comillas. Por ejemplo, y aquí lo vamos a ver, estas comillas quiere decir que el autor de este trabajo lo está poniendo así tal cual. Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de Zoedor de su padre, y luego abre comillas, cierra comillas, y aquí estamos poniendo las citas textuales. Pero ¿qué pasa si hay una comilla dentro de otra comilla? Si la cita contiene a su vez otra cita, esta se indicará con comillas simples, que serían estas. Si fuera el caso que dentro de la cita con comillas simples hubiera una cita más, utilizaríamos estas que se llaman comillas angulares. Pero bueno, no se preocupen, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, cortes de las citas. Muchas veces nosotros utilizamos las citas que son un tanto cuanto largas, entonces debemos de cortarlas con signos de con puntos suspensivos y con corchetes. Estos cuadraditos que ven ustedes aquí son los corchetes. Los corchetes es un paréntesis pero más amplio, más profundo. Dicho de otra manera, la cita completa. Castera no se arriesga a llevar sus últimas consecuencias el acto entre la joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario Schindler. Bueno, esta es la cita completa. Si ustedes ven, es una cita muy amplia. Pero ¿qué pasa si yo voy a utilizar nada más un fragmento y lo de en medio no me sirve mucho? Para que no haga la cita tan larga, entonces abro los corchetes, le pongo 3 puntos suspensivos y junto el principio con lo del final y lo de en medio me lo salto. Entonces para esto son los puntos suspensivos. Pero no se preocupen, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, indicar las fuentes. Es indispensable señalar la fuente de cada cita. Para eso deberás incluir notas al pie de página, que serían estas. Estas ahorita las vamos a ver cómo las podemos aplicar. Y vamos a hacer algunos ejemplos prácticos, no se preocupen ustedes. Ahorita nada más es la cuestión teórica, pero ahorita que empecemos a la cuestión práctica, pues vamos a ver cómo las vamos a poner. Bueno, de una vez, ya que están aquí ustedes aquí, porque estaba pensando, pero no, es el mismo texto. Están ustedes viendo ahorita el texto de Word. Efectivamente, están ustedes viendo el texto de Word. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos nuestras citas. Aquí vamos a bajarlo un poquito. Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen el texto aquí. Bueno, aquí yo estoy escribiendo mi texto, ¿no? Tremenda marabunta llegó al pueblo en aquella noche donde el frío calaba hasta los huesos y una neblina cubría el campo de batalla, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a sacar mi pie de página? Es muy sencillo. Yo tengo un programa que se llama WPS, pero si ustedes tienen Word o cualquier procesador de textos que ustedes tengan, van a tener una barra de herramientas acá arriba. En este caso van a buscar referencias. Si yo le doy aquí clic a referencias, se va a abrir otro submenú y yo le voy a dar la que dice insertar nota al pie. Si yo le doy aquí clic, me está mandando a la parte de abajo. Esto es el pie de nota a lo que se refiere el texto, y debo de poner los datos que tengo en esta cita, que es la cita número 1. En este caso yo estoy tomando la cita bibliográfica que me pusieron ahí. En este caso nada más debo de poner el autor y el nombre.
Entonces en este caso, para que sea más práctico, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en mi página 1. Y acuérdense que el nombre de las obras tienen que ir con cursivas. Entonces me voy a regresar al inicio, le voy a poner cursivas y así ves como voy a citar a pie de página y me lo va a mandar de forma consecutiva. Entonces vamos a suponer aquella mañana los disparos sonaron, desde que salió la luz del sol, la gente corría, hubo mucha destrucción, chun 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 chun. Yo tengo aquí ya mi texto y me voy otra vez a referencias, notas al pie de página y aquí me va a mandar a la segunda. Entonces aquí vamos a inventar, todo esto es inventado. Gutiérrez Mario se llama mi autor. Y mi libro se llama Crónicas de Guerra. Este es el nombre, acuérdense que va a ir entre con cursivas. Le pongo aquí mis cursivas y con esto estoy citando al pie de página. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer las fuentes bibliográficas. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿Todo bien? Correcto. Esto es un poquito pesado, yo lo sé. Yo lo sé que es un poquito pesado, pero conforme ustedes vayan, no pesado, es confuso más bien. Es confuso porque es muy detallista, es así como de hacer mucha talacha, como decimos en el argot, pero conforme vayan ustedes pasando el tiempo y se vayan acostumbrando, van a ver que va a ser más sencillo. Bueno, luego dice: como las notas al fuente sirven para que los lectores sepan con facilidad de dónde retomaste la información, suelen usarse los mismos datos que usarás para tu listado de fuentes. Es decir, es el mismo nombre pero más completo en las fuentes de investigación, porque aquí es donde nosotros debemos de poner los datos del editorial y todo esto. Bueno, en las notas se escribe el nombre del autor citado que sirvió. Comenzando, esto es muy importante, chicos. Empezamos por los apellidos, 2 apellidos, coma, el nombre y luego el nombre de las obras del libro o de la página de internet. Ese tiene que ir en cursivas, pero ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Cómo construir el listado de fuentes consultadas? Al final de cada trabajo académico es importante colocar un listado de todas las fuentes. Bueno, ¿cómo lo empezamos? Aquí lo tenemos: el apellido, los apellidos, el nombre del autor, el título de la obra, como debe de ir en cursivas, número de edición, ciudad de publicación, editorial, por año, y lo tenemos que organizar alfabéticamente de acuerdo con los apellidos del autor, porque acuérdense que estamos haciéndolo por medio de los apellidos de los autores. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en el caso de los procesadores de texto, bueno, debemos de poner la dirección electrónica de donde lo estamos tomando. Revisa las siguientes especificaciones. Bueno, aquí tenemos lo que estamos viendo, pero muchas veces el autor no es su nombre. Por ejemplo, Azorín es es el seudónimo con el que un poeta escribía y todo el mundo lo conocía como Azorín. Entonces no es necesario que ponga el nombre completo de Azorín, simplemente con el puro seudónimo, porque así se conoce. Vamos a poner un ejemplo. Aquí vamos a poner algún ejemplo de nuestras fuentes. Nosotros
tenemos un autor muy importante que se llama Del Río, Eduardo Del Río, que es Ríos, un caricaturista que hizo muchos libros para la editorial Grijalbo. Por ejemplo, aquí mi autor se llama Eduardo Del Río, yo lo puedo poner Del Río, coma, Eduardo. El libro se llama La interminable conquista de México. Esto fue publicado por la editorial Grijalbo en México. En 1987. Estos serían los datos básicos. Bueno, entonces esto en cursivas, que es el nombre del libro, y aquí tengo los datos más importantes. Pero Eduardo Del Río, que era conocido como Ríos, caricaturista, y todo el mundo lo conocía como Ríos, lo puedo cambiar y no hay mayor problema. Le puedo poner Ríos porque es su seudónimo y los datos siguen siendo exactamente los mismos: el nombre del libro, la editorial, el país y el año de publicación. Y ahorita vamos a ver cómo lo haríamos con fuentes que ustedes son las que están siguiendo, que serían las virtuales. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Correcto, Zulema, correcto. No. De hecho, no te preocupes, puedes consultar esto después, lo voy a subir, no hay mayor problema, no te preocupes. De hecho, ahorita termino, hago la edición y lo subo a la página de YouTube. Bueno, Ricardo, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a apurarnos porque todo Ninguno, profesor. estamos ocupados aquí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a citar cuando haya más de 3 autores? Bueno, generalmente en las obras que nosotros estamos utilizando, nada más vamos a tener 1 o 2 autores. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de cómo lo vamos a hacer en obras periodísticas, en páginas web. Bueno, es muy importante que pongamos algunos datos adicionales, como el número de edición, la ciudad de publicación. ¿Por qué? Porque hay muchas obras que son reeditadas, entonces tienen algunas correcciones, sobre todo cuando tenemos que utilizarlas en medicina, sobre todo en medicina, en computación. Como van cambiando las cosas, van cambiando las ediciones. Entonces, por eso es muy importante. No es lo mismo una tercera edición de 1999 a una quinta edición del 2007, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya cambiaron algunas cosas. Bueno, en caso de que nosotros lo hagamos de fuentes digitales, entonces vamos a tener otras consideraciones. Bueno, las bibliográficas pues serían las de libros, las de tesis, pero aquí las que nos vamos a enfocar van a ser básicamente las publicaciones periódicas. Las hemerográficas son los artículos que aparecen en publicaciones periódicas, como revistas, diarios, semanarios, anuarios, etcétera. Estas publicaciones en sí, ya sea que se publiquen en línea o se publiquen físicamente. ¿Cómo las vamos a poner? El apellido del autor, el nombre del autor físico, es decir, de una persona, de un reportero, o en el caso de que no tenga el nombre del autor, entonces vamos a poner el nombre del periódico, de la página web de donde lo estamos sacando, el título del artículo, el formato, los colaboradores en dado caso que haya, la ciudad de publicación, la editorial, el daño. Pero es muy importante que nosotros pongamos el sitio de donde estamos sacando la información.
vamos a verlo aquí más claro, y ahorita hacemos algunos ejemplos con los de nosotros. Entonces, bueno, aquí tenemos esta cita, y sobre todo pegar la dirección web, porque es muy común que cambien. Por ejemplo, aquí tenemos las personas, ¿no? Los autores: Cousiño Fernández, Ana y Leticia Algaba. Se llama Lecturas y Lectores de Carmen de Pedro Castera, literatura mexicana en línea. El volumen, todos estos datos van a venir, pero debemos de pegar cuando lo consultamos y la dirección URL. Ahorita vamos a poner aquí la dirección de nosotros aquí de Google, nada más para ejemplificar cómo lo podemos hacer. Bueno, vamos a suponer que nosotros obtuvimos información del Universal sobre la marihuana. Se llama La marihuana y sus efectos nocivos, y lo hizo un autor que se llama Reséndiz, Gabriel. La marihuana y sus efectos, lo publicó en el diario El Universal, edición en línea. Cuando lo consultamos el 25 de septiembre de 2022, y ponemos la página web, la dirección, la URL. Esto, acuérdate, como es el nombre de la obra, del reportaje en este caso, lo ponemos en cursivas, entre comillas, El Universal, porque es el periódico del cual nosotros estamos sacando la información. Y muy importante, decir que es edición en línea y cuándo lo consultamos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a terminar ya, no hay problema. Esto también lo tenemos que hacer, por ejemplo, en las fuentes que nosotros utilizamos de la internet. Ciberográfica: se trata de las fuentes que se publican únicamente en internet, como revistas electrónicas, páginas web o blogs. En este caso, los datos se colocan, si corresponden, son los siguientes, que sería básicamente lo mismo: el apellido, el nombre del autor, el autor institucional, el título del artículo, el formato, en este caso puede ser en línea, los colaboradores, si es que aparecen. En muchas ocasiones en las páginas institucionales no aparecen, el enlace. Por ejemplo, vamos a suponer que, retomando el tema de la marihuana, vamos a suponer que lo tomamos de la Secretaría de Salud de México. Ese sería nuestro autor institucional. No lo podemos poner de salud porque no es apellido, sino es el nombre de la Secretaría. Entonces se llama Secretaría de Salud. Lo vamos a poner así: Secretaría de Salud. Vamos a poner un estudio que se llama El consumo de marihuana entre adolescentes mexicanos. Vamos a poner que es página web de la Secretaría de Salud. No tiene autores, es una voz institucional. Y pegamos la liga. Entonces así quedaría: Secretaría de Salud, que es el autor institucional, entre en cursivas el nombre del artículo,
estoy diciendo que es una página web que lo consulté el 23 de agosto del 2022 y la página, la dirección electrónica o la URL. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Está todo bien? Muy bien. Ninguno, profesor. Entonces, las fuentes, al final del trabajo que van a mandar, van a poner sus fuentes y las vamos a poner en esta misma situación que las habíamos, que ya la habíamos visto aquí, que es el nombre del autor, el nombre del libro o de la obra en cursivas, si tiene prólogo, en este caso es de Porrúa, de la colección de escritores mexicanos, el número 62, la página 30, y la voy a poner en orden alfabético. En este caso es Pedro Castera, este es el apellido del Río, entonces iría primero este. Y así es como voy a poner la lista de mis fuentes consultadas. En este mismo formato, empezando por el autor y lo vamos a poner en orden ortográfico. En este caso pues vamos a hacerlas de una vez ya que las tenemos aquí. Esta sería la primera y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver entonces qué nos pide nuestra segunda actividad y ya con esto terminamos. Bueno, dudas, comentarios hasta aquí. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestra actividad del módulo. Ninguno, profesor. ¿Todo bien? Vamos a empezar entonces en nuestra actividad del módulo 5. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos piden nuestras actividades y ya con esto terminamos. Aquí es muy importante que veamos la multidisciplinariedad. Bueno, entonces tengo aquí, pero primero vamos a dejar de compartir esto para compartir toda la pantalla porque si no, no nos estamos viendo. Ahorita vas a ver el reflejo, el espejo que le llaman. Y ya teniendo aquí, vamos a ver entonces cómo están nuestras actividades. Bueno, aquí ya ves aquí el espejo, correcto. Y ya con esto pues vas a ver toda la página. Entonces aquí me voy a dirigir directamente al nuestro módulo 5 y aquí me lo están diciendo que sería esta actividad integradora 3, investigar para argumentar. Un argumento tiene mayor solidez si se tiene la información fidedigna para sustentarlo. Es por ello que para exponer un tema en un texto argumentativo resulta de suma importancia realizar una investigación previa. Esto requiere que utilices ciertos métodos que te facilitarán la búsqueda y la utilización de la información. Demuestra tus habilidades investigadoras en estas actividades de la semana. Bueno, ¿qué vamos a elaborar? Vamos a elaborar un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. ¿Qué debo de saber o qué voy a hacer? Voy a argumentar opiniones, voy a abordar temas de manera interdisciplinaria, esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Vamos a buscar información fidedigna, vamos a utilizar técnicas de investigación documental e informáticas, vamos a elaborar textos argumentativos, vamos a grabar audio y vamos a guardar en el almacenamiento de la nube y compartir nuestros enlaces. Bueno, ¿qué entregaré? Un documento en procesador de textos con un texto argumentativo sobre el tema especificado, la respuesta a la pregunta dada y el audio con la explicación solicitada. ¿Cómo lo realizaré?
Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés. Esto es muy importante, o sea, que les interese, como por ejemplo el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Escoge al menos 2 disciplinas de las cuales quieras abordarlo. Por ejemplo, la biología, el derecho, la sociología, la historia, etc. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Busca información en internet desde las disciplinas que elegiste, indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, los temas o las encuestas sobre el tema. Desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida, tu postura a partir de la información que investigaste. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso la legalización de las drogas. Pégalo como lo hicieron anteriormente, súbelo al Drive, incluye las fuentes de consulta que utilizaste en la elaboración de tu actividad. Bueno, lo que yo les recomiendo en este caso es que copien estas indicaciones para que sigan a manera de guía, para que no nos saltemos. Y bueno, aquí lo tenemos, lo copiamos, nos vamos a nuestro documento de Word, vamos a borrar todo esto y vamos a copiarlo. Y de aquí pues vamos a ver cómo lo puedo poner. Bueno, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas, ya sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios. Bueno, vamos a poner los beneficios de la legalización de la marihuana en México. Este es el tema que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de la legalización de la marihuana, estuve participando en el foro y concluyo que voy a tener más beneficios que consecuencias si se legaliza la marihuana en el país. Escoge al menos 2 disciplinas. Bueno, yo considero que uno de los principales beneficios que traería sería el que se tendría una calidad o un estándar de calidad y la gente que es adicta a la marihuana pues va a fumar marihuana de verdad, o sea, no va a fumar otras hierbas o no va a fumar químicos o ve todo a saber en el mercado negro que le estén vendiendo, ¿no? Y adicionalmente considero que si se legaliza la marihuana se van a pagar impuestos, y estos impuestos pues van a fortalecer las finanzas públicas y va a permitir que se hagan otro tipo de proyectos. Por ejemplo, pueden construir hospitales, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, la primer ciencia en la que voy a basar mi trabajo es la economía. ¿Por qué es la economía? Se van a pagar impuestos y el gobierno va a tener mayores ingresos con los cuales puede construir escuelas, los puede dedicar
a la construcción de caminos, de puentes, etcétera. Entonces esa sería mi primer ciencia en la que yo voy a estar basando mi punto de vista. Y la segunda va a ser la medicina. Entonces yo considero que puede haber menos riesgos para los consumidores de pues de esta sustancia, ¿no? Entonces estas van a ser mis dos ciencias con las que yo voy a estar haciendo mi trabajo, la economía y la medicina. Luego dice, determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental. Generalmente son páginas institucionales, reportajes, noticias, foros de debate, etcétera. Bueno, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura. Acuérdate que esto es muy importante. Cuando nosotros nos referimos a tu postura, voy a decir sí o no o por qué. O sea, debo de definirme a favor o en contra de esta medida de lo que yo estoy diciendo. En este caso, yo estoy a favor. Entonces voy a decir sí estoy a favor y por qué estoy a favor. Voy a hacer mi redacción de 2 cuartillas. Acuérdense que es de 23 a 26 renglones por cuartilla. Lo que es multiplicado por 2 que me está pidiendo debería de ser de 46 a 52 renglones por cuartilla. Digo, perdón, total el trabajo tendría que ser entre 46 y 5 a 52 renglones. ¿Qué es lo que yo hago? Como les comentaba, yo cuento los renglones porque cada formato es diferente, cada interfaz o cada diseño que yo veo es diferente. Entonces yo lo que hago es que me voy a revisar y cuento contar palabras. Yo cuento aquí, me salen las palabras, los renglones, todo lo que tienen ahí, y es como yo me baso. Si yo cuento que ustedes están haciendo 50 renglones, entonces pues sí estamos cumpliendo con las 2 cuartillas. Si están haciendo 38, entonces me está diciendo que están haciendo como cuartilla y un cuarto aproximadamente. Entonces en la retroalimentación se los voy a poner. Bueno, después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informaste utilizaste? Bueno, aquí ustedes tienen que decir qué hicieron. Busqué en internet, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, ¿qué hicieron? Busqué noticiarios, analicé en un debate en redes sociales, etcétera, ¿no? Las actividades que ustedes están haciendo. Graban un audio de máximo 2 minutos, muy importante porque nos estamos pasando. Acuérdense que tiene que ser de 1 minuto a 2 minutos como máximo. Si nosotros grabamos menos de 1 minuto,
muy seguramente las ideas van a quedar muy reducidas, van a quedar muy cortas porque es muy poquito tiempo. Si lo grabo de más de 2 minutos, entonces muy seguramente voy a estar redundando en lo mismo que ya platiqué, que ya dije. Entonces ya saben, lo suben a la nube, lo guardan, me comparten su liga de Drive, quítenle los candados, los permisos para que lo pueda escuchar cualquiera, y luego incluyen sus fuentes de consulta que utilizaste para elaborar tu actividad, y con eso pues ya tendríamos la actividad número 2, que es un poquito más laboriosa. Bueno, ya para terminar, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? De hecho, les voy a empezar Ninguna, profesor. Todo bien. les voy a empezar a mandar más información para que vayamos viendo esto de la interdisciplinariedad, cómo podemos elegir las ciencias con las que vamos a basar. Y ya para terminar, ahora sí, vamos a ver la rúbrica, que es lo que les comentaba, qué es lo que nos están calificando y cuáles son los cambios que tuvimos. Por eso la importancia de que si parafrasean, den a conocer los datos, pongan las fuentes de donde lo están sacando, porque si se detecta que hay un parafraseo excesivo, nos pueden empezar a descontar o a quitar algunos puntos, y esto puede hacer que reprobemos. Anteriormente no se tenía esta rúbrica, estos ajustes más bien. ¿Por qué se están haciendo? Pues porque Prepa en línea detectó que hay un parafraseo, que hay un mal manejo en este recurso, y por eso ahora nos los está eh, calificando. Bueno, tenemos aquí, bueno, vamos a entrar al de la compañera que ya lo mandó. Y ahorita vamos a ver entonces qué puntos son los que nos está calificando la rúbrica, para que le pongamos énfasis a esto, sobre todo a la extensión. Acuérdense que si ustedes hacen un buen trabajo, hacen un excelente trabajo, escrito, muy bien documentado, sustentado, fijan su postura, pero no graban el audio, tengo problemas para escuchar el audio o no lo puedo escuchar, lo que va a pasar es que no lo vamos a poder reproducir. Entonces, bueno, acuérdense que aquí empezamos por experto, que sería que no tenemos ningún problema. Sería en una calificación, dicho de otra manera más sencilla, sería 10, 9, 8, 7, 6. Requiere apoyo, sería 6. Y no evaluable quiere decir que se detectó un plagio, que no lo pude abrir, que lo mandaron en otro formato y por algún motivo pues ya no lo pudimos calificar. Entonces, experto, bueno, dice, identifica 2 disciplinas con las que aborda el tema, realiza la búsqueda argumentativa de 2 cuartillas, o sea, expone de 2 cuartillas. Si tenemos menos de 2 cuartillas, entonces va a bajar. Y vean ustedes, un texto argumentativo de 2 cuartillas sería hasta aceptable, pero si no cumple las características, le falta o le excede, entonces nos vamos a quedar en 7 o hasta 6, dependiendo de las cosas que no estemos especificando. Realiza un audio que falta o excede del tiempo, es decir, un audio que es menor de 1 minuto o que se pasa de los 2 minutos, entonces ya aquí no los está penalizando. A lo mejor el audio está muy bien, pero dura 45 segundos, entonces lo vamos a tener que poner aquí, aunque todo lo demás esté correcto. Bueno, no realice el audio, se van a quedar con 6 porque no lo pude abrir, entonces nos vamos a quedar aquí en requiere apoyo. Por eso es muy importante. Bueno,
seguimos las indicaciones, que esto también ya no los está poniendo. Estamos siguiendo las indicaciones al 100%, entonces vamos a tener 20 puntos, vamos a tener un rubro muy alto. Pero no estoy siguiendo las indicaciones porque no mandé el audio, porque hice el texto de cuartilla y media, porque me excedí en el tiempo. Entonces aquí lo vamos a poder bajar 80, 70%, 60%. Estoy utilizando mal el espacio, entonces me puede bajar. Para evitar, entonces hay que seguir las indicaciones para que tengamos los 20 puntos. Esto es el rubro de ortografía, que sería lo más importante. Si no tengo errores, pues voy a tener 20 puntos. Si tengo pocos errores de 1 a 3, entonces me voy a quedar en 18. De 4 a 5, de 6 a 8, o de plano tengo muy mala ortografía, no compartió el enlace, entonces me voy a quedar aquí, que sería el rubro que yo le estaría llamando 6, por así decirlo. Pensamiento crítico: analiza la información documental, reflexiona vagamente sobre la legalización de las drogas, no identifico bien las ciencias que estoy poniendo, entonces me va a bajar. Muy importante, estoy citando las fuentes, estoy poniendo mis fuentes, entonces voy a tenerlo más alto. No estoy poniendo las fuentes, estoy omitiéndolas, estoy únicamente copiando y pegando la URL, entonces me va a bajar. Y esto es lo que les comentaba. No se detectó ningún plagio, no se les va a descontar puntos. Pero véanlo, menos 10 puntos. Plagio parcial, nivel 1. Entrega una actividad en la que el contenido es de su autoría, pero presenta entre 1 y el 20% de algún plagio, es decir, están retomando ideas y están pegando párrafos, pero no excede del 20%, se les van a descontar 10 puntos. Si estamos poniendo que nuestro trabajo es de 100 como máximo, 10 es un punto, entonces les puede bajar la calificación un punto. Si lo tenemos entre el 20 y el 40%, va a bajarles 3 puntos. Si es plagio parcial nivel 3, que está entre el 41 y el 60%, ¿por qué? Porque estoy copiando y nada más estoy ajustando, quitando palabras, cambiándole. Entonces, ¿qué creen? Se puede ir hasta 5 puntos y aquí automáticamente vamos a reprobar. Si ustedes iban a tener 8 en su trabajo y me están quitando 5 puntos, pues me están dejando con 3. Entonces sí me va a estar pegando 70 puntos o hasta 100 puntos. Entonces pues aquí prácticamente tendríamos reprobada nuestra actividad. Bueno, y ya con esto terminaríamos la sesión de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Como les comento, vamos a subir esto a la página web, si lo quieren, al canal de YouTube, si lo quieren ver nuevamente. Y cualquier duda que tengan, ustedes ya saben, con toda confianza, comuníquense conmigo, yo todos los días me conecto. Estamos hasta las 2 de la mañana calificando, alimentando los foros, entonces no hay mayor problema. Sí, Ricardo, adelante. ¿Qué pasa si no se entregan las actividades? ¿Cómo si no le entregas? ¿Pero cuál? ¿Completa? Si no entregan el audio, se quedaría con 6. A lo mucho. Porque completa, profesor. No, pues se quedaría en 0. Se ve un poquito difícil, pero no está difícil. Más bien es un poquito laborioso, pero pues conforme vayan pasando las semanas se van a ir acostumbrando. Entonces, ahorita se ve muy laborioso, pero no, si siguen un orden no hay mayor problema. O sea, aquí lo importante es que sigan el orden, porque si siguen el orden se van a seguir los pasos uno por uno.
Y bueno, pues ya la próxima clase la tendremos el día viernes. La tendremos el día viernes a las 8 de la noche igual, donde pues vamos a ver tentativamente estaríamos viendo algunos puntos para que podamos delimitar bien nuestro tema. Si no podemos delimitar el tema, pues voy a ver cuáles son los puntos en los que estamos fallando y sobre eso nos vamos a enfocar. Bueno, pues si ya no hay mayor dudas, entonces pues les recuerdo, muchas gracias por su tiempo, les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, asesor de prepa en línea CEP del módulo 5, y en este caso pues nos estaríamos comunicando y nos estaríamos conectando el día viernes. Y les voy a estar mandando información a los foros para que estén pendientes. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos entonces el viernes, que tengas muy bonita noche y manda tus actividades, vas a ver que todo va a quedar muy bien. Adelante.